El territorio tiene vida y esa vida atraviesa toda mi existencia. Ella es Wilma Esquivel Pat. Soy una mujer maya macehual de Nosca, Santa Cruz, Xbalamnacan, Pocolchen, o llamado Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Wilma es tallerista de diversos temas relacionados con territorio e identidad. Aunque más que tallerista, Wilma es una poeta, cuyo camino ha sido la preservación de la memoria, el trabajo comunitario y la defensa del territorio. Creo que las personas tenemos mucho que compartir y que en ese compartir podemos encontrarnos y podemos también compartir mucho de nuestra vida y más que nada mucho de nuestra memoria, ¿no? Esa memoria que nos sostiene y que es raíz de nuestra existencia. Es voluntaria del Centro Comunitario Ujchil Chivaló en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, un espacio que rescata el buen vivir para su pueblo. Una práctica que busca lograr formas dignas de vivir con paz, con alegría y basadas en los saberes ancestrales de su territorio maya. Soy Sujaila Basbás y esto es Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla y cada isla es una posible estrategia, un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. Con Wilma Esquivel Pat recorreremos la isla de definición de prioridades y modelos de desarrollo, para reconocer que no hay una sola visión ni modelo de desarrollo, ni tendría por qué haberla. En este territorio, que es Nosca, Santa Cruz, Xbalamna, se vivió una lucha muy, muy fuerte. Una lucha que mantuvo la autonomía del pueblo durante más de 50 años. Esa lucha es la guerra social maya, problemáticamente conocida como la Guerra de Castas. Fue un acto de resistencia del pueblo maya que inició el 30 de julio de 1847 y terminó logrando la consolidación de Noscac Santa Cruz Xbalamnaj en 1850, un lugar donde el pueblo maya pudo construir su autonomía. Hoy es la cabecera del municipio Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Digamos que al ser un pueblo autónomo, tenía sus propias formas, su propia organización social, económica y espiritual. Y sí vivía en resistencia, ¿no?, contra el gobierno mexicano. El ejercicio de la autonomía maya en ese periodo duró 51 años. El 3 de mayo de 1901 comienza una nueva invasión a su territorio, donde Ignacio Bravo inició una persecución contra las poblaciones mayas de Noscac, Santa Cruz Xbalamnaj y Santocac Tulum. La resistencia maya continúa en la actualidad, con la preservación de la cosmovisión, identidad, cultura, espiritualidad e historia que los conquistadores y el Estado mexicano habían intentado destruir. Creo que tener la conciencia de esa lucha, primero es un compromiso bien grande de saber que yo existo gracias a que lucharon. Y que lucharon por el derecho a existir como un pueblo con sus propios modos y formas, ¿no?, con su propio pensamiento, con su propia ritualidad, con sus propias formas de organización. Entonces, creo que uno de los compromisos grandes que tengo hacia mis abuelos y abuelas es el nombrar el genocidio. Es a raíz de ese genocidio y de buscar tomar el control del territorio del pueblo maya macehual que el estado de Quintana Roo nace. En noviembre de 1902, esta capital maya es declarada Territorio Federal de Quintana Roo. Con eso, el Estado mexicano buscó dar por extinta la resistencia. Para enero de 1975, la Constitución mexicana reconoce a Quintana Roo como un estado soberano. Sin embargo, descendientes de la resistencia siguen vivos, habitando el territorio y rescatando su identidad y su memoria. Por eso para nosotros no hay nada que celebrar cuando es el aniversario del estado de Quintana Roo, porque es sobre las vidas, sobre la autonomía, sobre el derecho de existir de nuestro pueblo que se funda este estado. Yo creo que eso también hace que dignifiquemos nuestra existencia y
tengamos una profunda gratitud por quienes lucharon antes que nosotros, y que a pesar de que quisieron acabar con nuestra lengua, con nuestra espiritualidad, con este vínculo que tenemos con el territorio, podemos decir con nuestro corazón y con nuestra alma y alzar la voz y decir, aquí estamos, ¿no? Para mí, mi territorio es la vida, es todo lo que me rodea, es la memoria, es todo lo que percibo y siento y que sostiene mi existencia. Mi territorio son las estrellas, es la luna, es el fuego, es el viento, son las plantas, es la memoria viva, ¿no? Y la memoria que prevalece de mis abuelas y mis abuelos. Son las señales, ¿no? Las señales que están, los mensajes que están aquí en el territorio. Son mis ceremonias o son las ceremonias que nos han enseñado nuestras abuelas y abuelos. Wilma describe su territorio como un lugar lleno de vida, verde y diverso. Pero, para ella y el pueblo maya Macehual, el territorio no es únicamente un espacio físico. Mi territorio es la fiesta comunitaria, son las semillas, es la milpa, son las plantas medicinales. Somos nosotras, nosotros y nosotres que existimos aquí, es el agua viva que está en mi cuerpo, en el cuerpo de todas las personas y todos los seres vivos. Además de su belleza, complejidad y diversidad, el territorio es un personaje central en la historia de la resistencia y lucha de su pueblo. Cuando vamos a algún cenote o alguna laguna, pues yo agradezco mucho porque realmente estos lugares permitieron la vida de nuestro pueblo. Igual en la resistencia, pues nuestro pueblo tuvo que estar oculta en el monte, huir cuando en el tiempo de mucha tristeza cazaban a nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Entonces creo que también el espacio de nuestros centros ceremoniales nos recuerdan que nuestra espiritualidad está ligada también a la resistencia y a la lucha. La espiritualidad es uno de los pilares para la organización de este pueblo. El pueblo maya escucha lo sagrado porque lo sagrado les habla. El fuego, la tierra, el viento, las plantas, la cruz parlante. Santa Cruz Xbalam toma su nombre de una cruz, un punto de encuentro para el pueblo maya de la región. Una pequeña cruz de caoba que apareció en un cenote del territorio de este pueblo y que fue el símbolo de unión durante la Guerra Social Maya. El santuario creado de esa cruz se mantiene hasta la actualidad. También conocida como la Santísima, la cruz parlante y su santuario simbolizan la historia y la memoria del pueblo, que recuerda que en medio de la guerra, la cruz les habló para animarles a mantener su lucha por la autonomía. Pues para mí es muy importante la cruz parlante o el santuario de la cruz parlante, porque fue el lugar de resistencia, ¿no?, de nuestro pueblo. La cruz va más allá que la cruz católica, ¿no? Son los 4 rumbos que existen en el universo, son las 4 esquinas de la milpa. Significa como esta memoria, la memoria que tengo de la lucha y de la gratitud infinita que tengo hacia mis ancestras y ancestros, pero que también simboliza mi fuerza, ¿no? Mi fuerza y la fuerza del pueblo, con fe, que caminamos con fe o con certeza hacia lo que somos y lo que hemos luchado ser. Para nosotros la cruz en toda esta zona simboliza nuestra espiritualidad. Para entender cómo la espiritualidad del pueblo maya se relaciona con la isla de definición de prioridades y modelos de desarrollo, primero tenemos que conocer mejor la historia de Wilma, a sus ancestras y ancestros, a las señales y las semillas con las que construye el buen vivir. La familia materna de Wilma es originaria de un centro ceremonial de la zona Cruzop, en Chancá, Veracruz, Quintana Roo,
donde consideran a la cruz parlante el símbolo supremo de lo sagrado y su intermediaria con la divinidad. Por eso, ella se reconoce a sí misma como Maya Cruzov. Su familia paterna es originaria de Sonochel. Los padres de Wilma, dedicados principalmente al campo, a la milpa, herederos de la sabiduría y memoria maya de sus respectivas familias, migraron por diferentes zonas de Quintana Roo antes de establecerse en Felipe Carrillo Puerto. Antes de que Wilma naciera, su padre tuvo una lesión importante. Mi papá sufre un accidente en el monte, se lesiona la espalda y a raíz de eso mi papá ya no puede hacer un trabajo como que requiere mucha fuerza física en el campo y él se dedica a ser cazador de venado. Entonces mi papá era muy buen cazador de venado. Yo le pregunto cómo es que él podía cazar venados si él es una persona muy compasiva, ¿no? con los animales, y me dice que también es la conciencia de por qué cazas, y en su caso era porque no podía hacer otro tipo de trabajo, pero sí podía cazar. El venado tiene un fuerte significado para ella. Para mí uno de mis animales de poder es el venado. Y considero que el venado sostiene a mi familia espiritualmente. Mi papá dice que cuando me digan, cuando alguien me salude, ¿no? Como Bichabel, o cómo estás, o a dónde vas, ¿no? Cuando alguien me pregunte, yo debo de responder que yo estoy haciendo mi camino como por ejemplo, como el venado. Eventualmente, su padre tuvo que dejar la casa. Bajo la condición que tenía mi papá de esa lesión, era muy difícil que tuviese trabajo, el trabajo que él antes hacía. Entonces le dan un trabajo que va a realizar o se emplea y va mi familia a vivir a Chetumal y ahí es donde yo nazco. Entonces vivo mis primeros años de vida en Chetumal, que es la capital del estado de Quintana Roo. En Chetumal su papá fue velador. Como tantas otras personas que tienen que buscar trabajo en otra parte del estado, él encontró un empleo que nada tenía que ver con su forma de vida. Esa experiencia familiar detona en Wilma una reflexión que la hace enfrentar el desplazamiento forzado y la noción de desarrollo impuesta contra su herencia maya rebelde, que fuera de Nojcaj, Santa Cruz, Xbalam-Naj, es incluso causa de discriminación. Te das cuenta que mientras una ciudad o un lugar crezca y tenga esta idea impuesta de la riqueza, que no es vista como la vida comunitaria ni la vida ligada al territorio, entonces sí hay discriminación. Una discriminación de su forma de hacer y ser, de sus rasgos, apellidos y del color de su piel. Desde muy joven supo que el desarrollo puede tener diferentes significados. Para algunos, el desarrollo significa borrar a los mayas. Para ella, el buen vivir de su comunidad según su cultura, su identidad y su espiritualidad es la prioridad. El intento de colonización, el genocidio y ahora la realización de megaproyectos en su territorio le recuerdan que las prioridades de desarrollo del Estado no han sido las mismas que las de los pueblos y comunidades. Así, la mera existencia y resistencia de Wilma y su comunidad cuestionan la concepción de desarrollo que se tiene desde el poder político, el poder económico o de algunos de los propietarios de la tierra. La realidad es que cuando escuchamos que hay reformas y proyectos de desarrollo, es un momento de detenerse y temer. Porque cada vez que hay una reforma y que en algún lugar se considera que va a haber desarrollo, es porque va a llegar a ese espacio y a ese lugar una manera de vivir en el que los pueblos no tenemos cabida más como mano de obra barata.
En este momento, en el territorio maya Macehual donde Wilma vive, se desarrollan el denominado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y la Base Aérea Militar, que por ser instalaciones militares realizadas sin el consentimiento de los pueblos mayas, son una violación grave a sus derechos colectivos. Se construye también uno de los hoteles de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Carrillo Puerto y el proyecto Puerta al Mar, que abre un acceso a la playa desde la cabecera municipal, a pesar de ser parte del área natural protegida de Siancán. Consideran que es una exageración que nosotros consideramos como peligroso. Creo que es porque no se ha reflexionado de todos los cambios que vienen y los cambios de en nuestra vida, pero también todo lo que sostiene a nuestra vida, si es contaminado y destruido, también pone en riesgo la vida de nosotros, pero también de las otras formas de vida. Cuando el territorio es destruido, también la vida de las personas, de las mujeres, de los cuerpos es destruido. Entonces no podemos pensar que es algo aislado. Mientras haya destrucción del territorio, va a haber destrucción de nuestros cuerpos. Cuando hay una lógica extractivista y de despojo, es fácil concebir a la naturaleza como un recurso que es comercializable. Así la utilizan los megaproyectos que proliferan en el territorio de Wilma y que amenazan a las comunidades en su forma y modo de vida, en su supervivencia y existencia que no responde a prioridades mercantiles. Hablar de desarrollo es algo muy complejo. Nos han enseñado por conceptos que el desarrollo es algo bueno, es algo para mejorar. Y ese concepto se sigue manteniendo, ¿no? Por eso cada vez que dicen que hay un lugar o un estado o un pueblo o comunidad donde han traído el desarrollo o van a llevar desarrollo, es un momento muy peligroso para la comunidad porque la concepción de tener una buena vida o la concepción de qué es una vida digna es muy distinta. Es muy distinta a la que tenemos, ¿no? Realmente los pueblos originarios o lo que tendría una persona, quizás aunque no sea de un pueblo originario, pero que esté consciente de qué es lo que realmente le da paz y qué es lo que realmente le da alegría. Entonces, cuando escuchamos el concepto de desarrollo, al menos como ha sido implementado aquí en Osca o en la zona norte del estado de Quintana Roo, es totalmente destructivo. Su historia le ha permitido entender estas contradicciones respecto a la idea de desarrollo impulsada por el Estado. Por eso, ella elige el buen vivir, una postura que tiene como principal guía la espiritualidad maya y los mensajes que el territorio les proporciona. Yo creo que el buen vivir tiene que ser vinculado al territorio. O en otras palabras, debe de existir un respeto y reconocimiento de nuestro territorio como el espacio y la vida que nos sostiene, ¿no? El buen vivir, yo así como lo siento, es con mucha conciencia sobre las acciones o sobre tu camino de vida y que está ligada a la comunidad, ¿no? A tu hacer con la comunidad. Es la conciencia de que tu paso por esta vida debe de aportar algo, ¿no? Y que todos los días estamos abonando algo a la red de vida. En el buen vivir, ser conscientes es primordial. Por eso, la utilización del territorio para intereses ajenos obstaculiza la construcción del buen vivir. De alguna manera, con todos estos proyectos que están entrando, con toda esta turistificación, con la venta de tierras, con la migración de las comunidades mayas hacia la zona norte por empleo, se va rompiendo precisamente el tejido comunitario, pero también nuestra memoria empieza a disolverse dentro de una narrativa enorme de occidental, donde todo lo que simboliza el éxito, la riqueza, está totalmente alejado a lo que somos nosotras y nosotros como pueblo. Una de las consecuencias que Wilma observa con la realización de megaproyectos en Quintana Roo es la explotación de ese territorio,
de lo maya que está en cada une de las personas mayas, pero que se extrae para comercializarlo. Son procesos para destruir estas formas de vida y volverlos productos folclorizados, productos para el mercado y para generar dinero, pero no para que nosotros como pueblo tengamos una vida digna, ¿no? Con nuestros modos y formas de vida. La opacidad, desinformación y falsas promesas han sido un sello de la forma en que se realizan los megaproyectos en la península de Yucatán. La gente confía y se aprovechan de esa confianza, ¿no? Se aprovechan de la necesidad que hay, que son necesidades que han creado realmente por esos procesos que hemos vivido, ¿no? De asimilación. Entonces no nos dicen nada de eso. No nos dicen que también cuando los pueblos se abren al turismo masivo, hay también se desplaza a la gente local y que al final nuestros espacios o nuestros pueblos son una réplica de muchos otros pueblos que están alrededor, que son un producto turístico. Como ejemplo tenemos Playa del Carmen y Bacalar, polos turísticos dentro de Quintana Roo. O sea, al final casi tienen la misma forma, la misma narrativa, el mismo concepto. Como perdemos también la identidad de los lugares y simplemente es explotado. Entonces al final lo que queda es ir a trabajar y emplearse ahí. Pero vemos que este tipo de turismo, este tipo de desarrollo trae grandes males, ¿no? Y que al final también estos males no acaban, sino que se van aumentando, ¿no? La autonomía, espiritualidad, riqueza e identidad que Wilma me contaba al inicio de la conversación para describirme su territorio es lo que ahora está en riesgo con estos proyectos que buscan un reordenamiento territorial. En este momento en la península tenemos muchas amenazas. De verdad que sí están pensando en transformar toda la península o el sureste. Pero dentro de esa transformación es la destrucción y el saqueo de los territorios, ¿no? La violencia ha incrementado aquí. Mientras vemos que van avanzando los megaproyectos, también ha aumentado la violencia, las desapariciones, las ejecuciones y también la militarización, ¿no? Entonces esta zona es una zona militarizada. Entonces un lugar donde vemos fácilmente armas de alto calibre, pero también donde hay muchos problemas sociales, como el narcotráfico, los feminicidios. Para decir esto, Wilma se basa en sus observaciones de la zona norte del estado, mejor conocida como Riviera Maya, que pasó de ser verdadero territorio maya a territorio explotado para el turismo que mercantiliza la identidad maya, sin tomar en cuenta a las y los mayas en las decisiones sobre lo maya. Y al final, estas ciudades no son para nosotros. Están diseñados para que seamos la mano de obra. Seamos quienes sirven, pero no somos tomados allá como los dueños y las dueñas de este territorio que fue defendido por nuestras ancestras. Si te quitan territorio, si la milpa es como desmantelada, si te quitan tus semillas y te imponen si te hacen utilizar agroquímicos y te enseñan que tu forma de vida no tiene sostenibilidad o que no te va a dar una vida digna y te imponen un modelo de vida occidentalizada que es lejano a tu forma de vida, y por medio de la discriminación también se refuerza eso, enseñándote que tú no eres valioso, que lo que tú sabes no tiene validez y que tu mismo color es un factor para que te excluyan o que vivas empobrecimiento. En este recuento se enlistan algunas de las barreras que se imponen a comunidades indígenas para vivir vidas dignas y les empuja a llevar vidas precarizadas.
Ser consciente de lo que está en juego, de las amenazas y el constante asedio a las comunidades mayas a través de diversos modelos de desarrollo que les son ajenos, ha sido un proceso también para Wilma. Uno que inició con la escucha de sus abuelos, de su propia familia, y que se fortaleció en su camino en el trabajo comunitario. Al inicio de su trayectoria, se involucró en diferentes organizaciones e instituciones como ONU Mujeres y como docente de educación formal y gestora cultural. Pero ahí se encontró con otras dimensiones de la misma lógica del extractivismo y el despojo. Como mujeres mayas, había estado en muchos espacios, entonces siempre que estaba en esos espacios yo sentía que algo estaba mal. Notaba cómo de pronto era como llevarnos a foros, escucharnos, después regresar a casa y tener esa sensación de haber sido utilizada. O sea, quizá las experiencias de otras compañeras sea diferente, pero en mi caso así fue, ¿no? Y es lo que yo he sentido en esos espacios. En este momento de mi vida, pues también me doy cuenta que la educación formal también, que es un derecho, ¿no? Para todos y todas, pero que en realidad en la educación formal también la narrativa o lo que buscan es al final seguir con este sistema, ¿no? Con este sistema en el que los empresarios se enriquecen y por medio del Estado pues articulan para que eso sea posible, ¿no? El sistema educativo de alguna manera ha reforzado esta idea del desarrollo, del progreso por medio del Estado, no del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos. Con esto se refiere a que en las escuelas tradicionales no se comparten los saberes de la milpa, ni la historia local o la historia de lucha, de las medicinas tradicionales, ni de la escucha de la tierra. Si desde que naces tienes una narrativa o te dicen que lo que tú sabes, lo que tú eres, lo que tú crees, no tiene validez, es retrógrado, como que tu propia vida no es valiosa, entonces todo lo que tú vas a buscar es no serlo. Entonces, cuando te dicen, entonces tú eliges, tú eliges lo que tú quieres ser, pero si desde que tú naces te dicen todo esto, ¿cómo realmente tú puedes elegir libremente? Desafortunadamente muchas jóvenes y muchos jóvenes no conocen la historia local. ¿Por qué? Porque por medio de las instituciones se conoce levemente la historia, pero no les hablan del genocidio, no les hablan de quién cometió el genocidio, pero también desconocen las y las juventudes también la fuerza, la lucha, también la hermosura y la sabiduría del pueblo. Entonces, si nos quitan esto, nos están quitando y están matando nuestra cultura. Entonces yo creo que igual es importante recordar quiénes somos, contar nosotros el pueblo nuestra propia historia. Le pregunto por qué para las instituciones los saberes del buen vivir no son importantes. En primera es reconocer que el Estado o el gobierno es patriarcal, es colonial y es capitalista. Y si es así el Estado, no podemos pensar que de ahí va a existir justicia para nosotras y nosotros. No podemos pensar que ahí están las respuestas para una vida digna como pueblo. Y menos si somos un pueblo originario, ¿no? O sea, creo que todas las personas que vivimos en los estados-nación hemos vivido muchas injusticias. Como decía Wilma, para ella la educación formal es la preparación para el acatamiento del orden del Estado. Para construir otras lógicas, hay que desafiar a esa educación y a ese Estado. Porque al final el Estado es quien dicta las leyes, las ejecuta, y al final todos estamos inmersos en puras instituciones, ¿no? En instituciones que son quienes dictan cómo van a ser las cosas. Yo por eso no creo que las respuestas estén en el Estado. Yo creo que la respuesta para una vida digna del pueblo es por medio de la autonomía, por medio de la libre determinación de los pueblos. Y hay que construirla.
Para ella, el camino de esa construcción inició en el centro comunitario Ujchil-Chivaló en el año 2010. Ahí es donde por fin encuentra eco de sus preocupaciones e intereses, de su espiritualidad y ancestralidad y donde confirma su misión de vida. En este espacio reconoce la grandeza de su propio pueblo y se reencuentra con los mensajes del territorio. Yo llego aquí como voluntaria y trabajaba con jóvenes, ¿no? Entonces, en este espacio yo encontré muchas respuestas de mi memoria de la niñez, de lo que yo observé, lo que sentí con mi abuela, con mi abuelo. Entonces aquí encontré muchas respuestas, ¿no? Y me di cuenta que llegué aquí porque tenemos un camino espiritual las personas que estamos en este espacio. Y nuestra guía es precisamente la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Ahí empieza su trabajo como guardiana del pueblo maya y del buen vivir. A partir del 2017 se vuelve una de las responsables del centro. En este centro comunitario, pues hablamos de todo lo importante que es la lengua, también la tierra, ¿no? El vínculo con la tierra, con las semillas, con la medicina, nuestras formas en el que nos relacionamos con el territorio. Nosotros no dijimos vamos a defender el territorio, somos defensores del territorio. No fue algo así, sino que fue como que todo nos fue llevando hacia allá. Porque nos dimos cuenta que todo eso que amamos estaba en riesgo si el territorio era destruido. Sin el territorio, o si el territorio es destruido, su cultura, sus formas de vivir y concebir la existencia también acaban. Entonces, así iniciamos el camino hacia el cuidado del territorio, pero también alzando la voz de lo que ponía en peligro a nuestro pueblo y el territorio. Aquí en el centro comunitario encontré también a compañeros y compañeras que tenían el mismo camino, ¿no? Y que cuestionaban todo esto que nos habían enseñado, ¿no? De irte del pueblo, de acumular riqueza, de todo ese estereotipo de éxito que se espera de las personas. El centro es un espacio para detonar conversaciones colectivas en torno a la memoria y defensa de los pueblos. En este camino espiritual que también es político, Wilma encuentra momentos clave. La colaboración del centro comunitario con la candidatura de Marichuy es uno de ellos. María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, es una mujer nahua, líder comunitaria, médica tradicional y defensora de los derechos humanos. Zapatista, que fue elegida por el Congreso Nacional Indígena, el CNI, como vocera representante para las elecciones federales de 2018 en México, donde fue precandidata independiente a la presidencia. Marichuy es la primera mujer indígena que buscó la presidencia en la historia del país, y en esos años, compañeras del centro logran ponerse en contacto con ella para acompañarla en su proceso. Para nosotros fue una noticia impactante cuando sabemos de la precandidatura de Marichuy. Y nos quedamos, no sé, con una ilusión muy grande. Yo me acuerdo que le decía a mis compañeras y compañeros del centro comunitario, yo no sé cómo va a ser, no tengo idea, no me imagino, le digo, cómo será la campaña de Marichuy, decía, pero yo quiero estar. Porque si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es así, entonces ¿cómo? ¿No? Es algo que decimos mucho en este camino. Y nos fuimos contactando, ¿no? con personas del CNI. Yo de pequeña había escuchado sobre el EZLN. Sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo de resistencia autónoma que irrumpió públicamente en 1994. Habían frases maravillosas, ¿no? Como un mundo donde quepan otros mundos. O, por ejemplo, para todos la luz, ¿no? Para todos todo. Con Marichuy llegaron al centro personas de diversos espacios que eran parte de su comitiva. Escuchar la fuerza de las personas que venían de diferentes pueblos originarios de México,
fue escuchar de procesos de defensa de territorio que nunca en mi vida pensé que existían desde hace muchos años. Fue toda esta lucha que yo desconocía por completo, ¿no? Y que ni en las escuelas nos hablaron de eso. Y fue escuchar realmente, encontrar un espacio donde sí se escuchaba a la gente y donde sí se pensaba desde el pueblo. Y fue cuando sentí que ese era el camino. Entonces, a partir de eso también tomamos decisiones de cuál iba a ser el camino, ¿no? Cuál iba a ser nuestro camino. Y yo me siento como muy honrada y muy agradecida de estar en este camino, que yo creo que quisiera que todo mundo, ¿no?, pudiese estar, ¿no? Durante la estancia de Marichuy en el centro comunitario, Wilma y sus compañeras pudieron compartir con las y los concejales del CNI que la acompañaban. A mí se me hizo algo increíble, o sea, algo que era casi imposible de que existiera dentro de este sistema, pues de saqueo, de muerte y totalmente racista y clasista, ¿no? Entonces, cuando conocí a los concejales no podía creer que habían personas que levantaran la voz así contra el gobierno, que realmente no consideraran que esa era la única forma en la que podíamos vivir, ¿no? Y ahí es donde la primera vez que escuché sobre autonomía. Para mí era algo que no podía creer que existiera, ¿no? Que el pueblo se organizara y que confrontara al Estado y que tuvieran acciones que el Estado tuviese que respetar. Con los y las concejalas y Marichuy se realizó una ceremonia en el centro ceremonial de la Cruz Parlante. Y ahí, después de haber escuchado por primera vez de autonomía, se habló de la autonomía propia del pueblo maya, que vivió por décadas en plena resistencia. Entonces, para mí fue muy fuerte decir, o sea, mi pueblo fue autónomo. Y muchos pueblos están luchando por su autonomía. Entonces, era así como demasiado fuerte darme cuenta que nosotros lo tuvimos y que ya no lo teníamos. Y que otros pueblos estaban luchando por tenerlo. Y poder reconocer esa fortaleza del pueblo para mí fue muy fuerte. El impacto de Marichuy y los procesos que conoció del CNI y los caracoles del EZLN se vuelven un referente para Wilma y sus compañeras y compañeros en el centro comunitario y para dirigir sus esfuerzos. Desde fuera hay como muchas críticas sobre que, y creo que también tiene una raíz racista y clasista, de siempre pensar que los pueblos no saben, ¿no? Entonces, para mí, esa fue la respuesta, ¿no? Y un camino de vida que hasta ahorita continúa. Le pregunto a Wilma qué se necesita para encontrar este camino desde y hacia la autonomía. ¿Cómo nos cuidamos a nosotras mismas al transitarlo? Creo que algo fundamental para poder tejer las redes es que es una necesidad grande para poder mantener como el fuego encendido. A veces nos sentimos como muy aisladas, ¿no? Muy aislados. A veces como luchando y hablando de algo que no quieren escuchar, o luchando contra algo que muchos creen que no hay que luchar, ¿no? O levantando la voz donde muchos consideran innecesario. Y hablando de la vida, ¿no? De poder defender la vida o poder levantar la voz para ver qué es lo que está amenazando el territorio. Estos procesos son demandantes, desgastantes, difíciles. Por eso, la clave está en la colectividad. El problema muchas veces en estos espacios es que una no se cuida, una se desgasta ahí y de verdad ver tantos dolores y tanta destrucción, también son dolores que se te quedan, ¿sí? Son dolores que traspasan en tu cuerpo, en tu vida. Entonces, dentro de todos estos procesos también que son tristes, también dolorosos, necesitamos sostenernos, ¿no? Y lo primero también es sostenernos y saber que la cura está en la misma tierra que cuidamos, ¿no? Entonces, regresar a las plantas, regresar a
a nuestras ceremonias, a regresar a nuestras ofrendas y al cuidado colectivo es fundamental. Dentro de todo este contexto territorial en el que hay un aumento de la violencia, en el que todo el tiempo hay muerte, el tema del cuidado es urgente y de la construcción de paz, ¿no? Entonces, algo que hemos aprendido es eso, ¿no? Que al final, aunque uno se considera muy individual, la realidad es que somos comunidad. O sea, somos sostenidos durante toda la vida por otras personas. La construcción del buen vivir es comunitaria y, aunque compartido, es un trabajo enorme y constante. Le pregunto a Wilma de dónde obtiene la fuerza para seguirlo. Hay una frase que siempre me da fuerza y es que somos el sueño de nuestras abuelas. Y yo creo que también así soy yo, ¿no? Yo fui un sueño de mis abuelas. Entonces yo creo que eso también hace que dignifiquemos nuestra existencia y tengamos una profunda gratitud por quienes lucharon antes que nosotros. Cuando nosotros hablamos de las generaciones venideras, realmente estamos soñando con una vida digna y plena de la niñez y de quienes no han nacido. Entonces, creo que eso también es una parte muy importante para mantenernos en el camino, ¿no? La conciencia de que estamos también luchando por quienes no están, pero al final, si pudiésemos hablarles, decirles, ¿no? Nosotros les soñamos viviendo en dignidad y abrazando quienes son ustedes, y abrazando su territorio. Archipiélago es una herramienta de la iniciativa Que Sepan Que Sabemos de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que busca reducir asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios decidan sobre ellos. Yo soy Sujaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. Con Katia Puga hicimos la planeación e investigación. La producción y guiones son de Mitzi Pineda y Maggie Moret, quien también hizo el fact-checking. El diseño sonoro es de Vicente Romo y la edición de Fernanda Guzmán. Las ilustraciones son de Belén Quirós y la comunicación es de Jocelyn Soto. CCIS recibió financiamiento de la Fundación W.K. Kellogg para implementar la iniciativa Que Sepan Que Sabemos en la península de Yucatán. Si quieres conocer mejor la herramienta del archipiélago para la defensa de derechos y territorios y el resto de la iniciativa, visita nuestra página web www.quesepanquesabemos.com. Y si te gustó este podcast, compártelo y coméntalo. Puedes encontrar las 10 historias que conforman este archipiélago en donde sea que escuches tus podcasts.